El camarero me miró con suspicacia. Tal vez fuera por lo inusual de la petición, o tal vez porque el silencio estaba lleno de algo que no podía describir. Simplemente le entregué el pequeño y brillante anillo, sosteniéndolo entre mis dedos como quien sostiene el peso de toda una vida. Era mi matrimonio, mi historia, todo condensado en aquel anillo frío y metálico. Entregado en la mesa de la esquina. La mujer del vestido azul. Se puede decir que lo envió su marido. El camarero dudó, pero hizo lo que le pedí. Mis ojos no dejaron de seguir sus pasos. Caminaba entre las elegantes mesas de aquel restaurante abarrotado, esquivando sillas, conversaciones, vidas que seguían su rutina ajenas al huracán que había en mi interior. Y entonces se detuvo. Allí estaba ella. Mi mujer. Riendo. Su risa era la misma que yo conocía también, ese suave sonido que una vez me había enamorado. El hombre sentado frente a ella estaba inclinado sobre la mesa, sonriendo como si estuviera encantado. Y quizá lo estaba. Porque aquella mujer, mi esposa, tenía el don de captar miradas y retener corazones. Incluso el mío. Hasta que decidió destruirlo. Quería salir de allí. El impulso de darle la espalda y olvidar la escena era casi irresistible. Pero al mismo tiempo, algo me retenía. Necesitaba ver. Necesitaba presenciar el momento en que ella se diera cuenta. El camarero puso la alianza sobre la mesa, junto con la nota que había escrito unas palabras antes, con una calma que ni yo mismo conocía: este anillo ya no te pertenece. Tampoco yo. Olvídame para siempre. Ella miró el anillo como si fuera una bomba a punto de estallar. Las risas se apagaron. El hombre que estaba frente a ella frunció el ceño, confuso, y murmuró algo que no pude oír. Pero no necesitaba oír nada. Pude ver el pánico en sus ojos, la desesperación en la forma en que sus manos temblaban al tocar el pequeño anillo. Vi cuando se levantó bruscamente, volcando el vaso de vino sobre el mantel blanco, tiñéndolo de rojo. La gente a su alrededor empezó a murmurar, a girar la cabeza, curiosos. Ella empezó a llorar. Lágrimas de verdad o no, no importaba. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Era ella. Vi su nombre aparecer en la pantalla de mi móvil como un fantasma. Dejé que sonara. Sonó una vez. 2. 3. La misma insistencia que una vez me convenció para casarme. Que me hizo prometer una eternidad a su lado. Finalmente, contesté. El sonido de su voz llegó entre sollozos, mezcla de arrepentimiento y desesperación. Por favor, déjame explicarte. No lo entiendes. Guardé silencio, dejándola oír el eco de sus propias palabras. Y entonces respondí con la calma de un hombre que ha cruzado el punto de no retorno: olvida que existo. Para siempre. Colgué el teléfono. Pero en ese momento, de pie frente al restaurante, sintiendo el frío viento nocturno golpearme la cara, me di cuenta de que aquello no era el final. Era solo el principio. El comienzo de una caída, la de ella y la de él. El hombre que destruyó mi matrimonio. El amante que, por puro capricho o destino, entró en mi vida sin ser invitado y la convirtió en añicos. Podrías pensar que fue fácil para mí. Que salí de allí libre, como si me quitara un peso de encima. Pero el vacío que me consumía era mayor que cualquier alivio. Era la ausencia de toda una vida. Era el peso de saber que el amor que habíamos construido, o que yo creía que habíamos construido, no era más que un castillo de naipes. Y ahora todas las cartas estaban en el suelo. Mientras conducía a casa esa noche, las imágenes no salían de mi mente. Su sonrisa, tan íntima, dirigida a otro hombre. Su toque en su mano. La forma en que lloró cuando se dio cuenta de que el juego había terminado. Sabía que no terminaría ahí. Ella trataría de explicar. Intentaría volver. Pero ¿qué pasaría con él? Él seguiría con la misma arrogancia de quien cree que puede robar la felicidad de alguien sin pagar un precio por ello. Pero el destino tiene una extraña forma de ajustar las cuentas. En aquel momento, aún no sabía lo que estaba por venir. No me daba cuenta de que, en poco tiempo, ellos mismos caerían en una trampa que el propio mundo había preparado. No me daba cuenta de que,
por mucho que el dolor de la traición me quemara como el fuego, sería la misma traición la que pondría sus vidas patas arriba. No necesitaba vengarme. El universo lo haría por mí. Y a medida que avanzaba la noche, con ella llamando 1, 2, 10 veces sin respuesta, me di cuenta de que aquel era el momento más decisivo de mi vida. Porque en ese momento, dejé de ser el hombre que aceptaba excusas. Dejé de ser el hombre que hacía la vista gorda ante las pequeñas mentiras. Y empecé a ser el hombre que reconstruía su propia historia con sus propias manos. ¿Por qué me haces esto?, gritó en el último mensaje de voz, con la voz amargada, casi irreconocible. Borré el mensaje. No necesitaba oírlo. Porque en el fondo, ella sabía exactamente por qué. Sabía lo que había hecho. La traición no es solo un acto. Es una avalancha. Y en ese momento, la avalancha apenas comenzaba a descender por la montaña. Ella todavía no sabía lo que se avecinaba. No sabía que el hombre sentado frente a ella, su amante, también escondía secretos. Que el mundo que había elegido construir fuera de nuestro matrimonio estaba a punto de derrumbarse sobre ella. Y mientras conducía hacia un futuro desconocido, una sola pregunta me atormentaba: ¿hasta dónde puede llegar un corazón herido para encontrar la paz? Esta es la historia de un amor roto. Una traición que destruyó algo más que un matrimonio. Una serie de secretos y giros que ninguno de nosotros podría haber previsto. Pero te prometo una cosa, la historia está lejos de terminar. Y al final, el precio que ella y su amante pagarán será más alto de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Porque, al fin y al cabo, nadie sale ileso cuando juega con el corazón de alguien que no merecía ser traicionado. Bienvenido al canal, donde no apoyamos y nunca idealizamos la traición. Aquí encontrarás historias de ficción, pero con un propósito claro: mostrar cómo la traición puede destruir vidas, familias y sueños. Son cuentos que exploran las consecuencias reales de las decisiones equivocadas, dejando un poderoso mensaje sobre el amor, la lealtad y el respeto. Prepárese ahora para una historia impactante llena de emociones intensas, giros sorprendentes y un final que nunca olvidará. Abróchense los cinturones, la historia está a punto de comenzar. ¡Feliz escucha! El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando los primeros rayos de sol atravesaron las contraventanas del dormitorio. La luz se extendió lentamente por la habitación, iluminando las paredes de tonos neutros y la araña de cristal que colgaba del centro del techo. El silencio de la casa solo se ve interrumpido por el sonido amortiguado de la ducha, donde André está terminando su ducha matutina. Era un hombre metódico, de hábitos firmes y precisos. A sus 38 años, su vida estaba marcada por una rutina impecable. Todas las mañanas, André se levantaba temprano, salía a correr un poco por el barrio, preparaba el desayuno y se dirigía a la oficina donde trabajaba como director administrativo para una gran empresa. Aquel día, mientras se secaba la cara con una toalla de rizo blanca, se miró al espejo y observó unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos. André no era un hombre vanidoso, pero valoraba la imagen que transmitía. Su semblante serio y fiable era el resultado de años de dedicación a su trabajo y a su familia. Se viste deprisa, pantalón de vestir oscuro, camisa azul claro muy gastada y un reloj de pulsera que le regaló su mujer Clara en su 5º aniversario de boda. Clara era el opuesto de André en muchos aspectos. Mientras él era metódico y poco dado a los impulsos, ella era creativa, espontánea y emocional. A los 35 años, trabajaba como diseñadora de interiores, una profesión que encajaba perfectamente con su ojo sensible para los colores, las formas y las texturas. Desde que trabaja por su cuenta, sus mañanas son más relajadas. A diferencia de André, a Clara le gustaba despertarse más tarde, cuando el sol estaba alto y el olor del café, preparado por él, invadía la habitación. Su relación, a ojos de todos, era sólida. Una pareja exitosa, bella y armoniosa. Tenían una casa elegante, comprada con esfuerzo y dividida entre sus dos estilos tan diferentes, el minimalismo metódico de André y el toque acogedor y sofisticado de Clara. Era el hogar donde celebraban sus mayores triunfos, su boda, sus viajes, su primer aniversario en Italia, y también donde aprendían a superar los pequeños retos de la vida cotidiana. Aquella mañana, André bajó las escaleras mientras Clara seguía tumbada en la cama. La cocina estaba en silencio, solo el sonido de la cafetera al encenderse llenaba el espacio.
André abre el periódico, como todas las mañanas, y hojea las páginas sin prestar demasiada atención. Su mirada estaba fija en cualquier punto, como si su mente vagara entre pensamientos aleatorios. En realidad, no solía verbalizar sus emociones con facilidad, pero en su interior sentía que últimamente había algo diferente. Algo que no podía identificar. Tal vez fuera solo el peso de sus responsabilidades autoimpuestas. Clara bajó una hora más tarde, vestida con una bata de seda blanca. Llevaba el pelo suelto y despeinado, lo que le daba un aspecto despreocupado y natural. Sonrió al ver que Andrés seguía en la mesa, bebiendo café y leyendo las noticias. «Buenos días. ¿Has dormido bien?», le preguntó, sirviéndose una taza de café. «Sí. ¿Y tú?». «Bien, pero me desperté con una idea para ese proyecto en casa de los Martín. Creo que por fin he encontrado la combinación perfecta para el salón». Andrea sintió, sonriendo de lado. Le encantaba escuchar a Clara hablar de su trabajo, aunque no entendiera ni la mitad de las palabras que utilizaba para describir estilos y tendencias. Para él, Clara era un universo aparte, lleno de vida, energía y sueños. Sabía que alegraba cualquier lugar al que iba, y por eso nunca le faltaba admiración y respeto. El desayuno transcurrió en un cómodo silencio, como tantas otras veces. André miró a Clara mientras hojeaba una revista y, por un momento, sintió una ligera punzada en el pecho. No era dolor. Era una extraña mezcla de nostalgia y miedo. Rápidamente alejó el pensamiento, tomando el último sorbo de café. «Hoy salgo temprano. Tenemos una reunión importante y antes quiero repasar las cifras», advirtió, levantándose de la mesa. Clara sonrió. «De acuerdo. Que tengas una buena reunión, amor». André pasó junto a ella y le dejó un rápido beso en la frente. Salió por la puerta y se dirigió a su coche, donde el silencio del espacio cerrado le dio tiempo para pensar. Las calles estaban llenas de gente, coches tocando el claxon, niños cruzando con mochilas más grandes que ellos. André respiró hondo, intentando deshacerse de la sensación de incomodidad que le acompañaba últimamente. Mientras tanto, Clara se preparaba para el día. Pasó el resto de la mañana trabajando en el proyecto de los Martín, distribuyendo telas y probando combinaciones de colores en el amplio despacho que había instalado en la casa. Su mente estaba concentrada en los detalles, pero de vez en cuando se encontraba mirando por la ventana, ensimismada. Clara también sentía que algo era diferente. No en la casa, ni en el trabajo, sino en su interior. Una inquietud silenciosa, como si algo estuviera fuera de lugar, pero imposible de identificar. El día siguió su ritmo habitual. André estaba inmerso en reuniones, hojas de cálculo y llamadas, mientras Clara visitaba proveedores y almorzaba con una amiga íntima. A última hora de la tarde, André regresó a casa antes de lo previsto. Encontró a Clara sentada en el sofá del salón, con un cuaderno en el regazo y un lápiz entre los dedos. Le miró con cierta sorpresa. «Hoy llegas pronto. ¿Estuvo bien la reunión?». «Sí, ha sido productiva. Decidí hacer algunas cosas en casa». André se sentó a su lado y se aflojó la corbata. Miró la habitación y se fijó en los pequeños retoques que Clara había hecho últimamente. Siempre estaba cambiando algo, un cojín nuevo por aquí, un cuadro diferente por allá. Admiraba su capacidad para transformar cualquier espacio en un lugar vivo y palpitante. Era un talento que él nunca tendría. Los dos charlaron de trivialidades durante la cena. Clara le habló de las telas que había elegido, André comentó un cambio de liderazgo en la empresa. Era una rutina sencilla, pero que les había bastado a ambos durante años. Después de cenar, André subió a su despacho, mientras Clara se quedaba en el salón, absorta en un libro que había empezado semanas atrás. Cuando regresó, la encontró dormida en el sofá, con el libro abierto sobre el pecho. Se acercó a ella con cuidado, cogió el libro y lo puso sobre la mesa. Se quedó un momento mirándola dormir. Clara parecía tan serena, tan alejada de cualquier preocupación que él pudiera imaginar. Pero en el fondo Andrés sabía que las apariencias engañan. Que incluso el más sólido de los castillos podía esconder grietas invisibles. El reloj marcaba casi medianoche cuando por fin subió a su habitación. Se tumbó junto a Clara, que murmuró algo en sueños y se dio la vuelta.
Andrés se quedó mirando al techo, escuchando el suave sonido de su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo de que aquella paz no fuera más que una ilusión. Miedo de estar dejando escapar algo sin darse cuenta. Mientras tanto, Clara seguía durmiendo, ajena a sus preocupaciones. Estaba soñando, perdida en un mundo donde los problemas no existían, donde las sombras no acechaban en los rincones más profundos del alma. En ese momento, la casa estaba en silencio, envuelta en una frágil calma. Pero pronto, esa calma se rompería. Y ni Clara ni Andrés sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Andrés sentía el peso de los días amontonándose sobre sus hombros. El trabajo le exigía cada vez más, y las cifras, aun siendo positivas, no conseguían disipar esa molesta sensación de que algo se colaba por las grietas invisibles de su vida. La casa seguía al mismo ritmo tranquilo, las mañanas llenas del olor a café recién hecho y sus pasos apresurados. Clara, en cambio, parecía distante. No era algo que él pudiera definir con palabras. Tal vez fueran los largos silencios entre una conversación y otra, o la forma en que su mirada vagaba por la nada, como si estuviera en otro lugar. Intentó ignorarlo, creyendo que cualquier desconexión entre ambos era solo fruto del cansancio y de rutinas desgastadas. «Has estado muy callado, André. ¿Va todo bien?», le preguntó una noche, mientras él jugueteaba con su plato de comida casi sin tocarlo. Él levantó la vista y sonrió débilmente. «Por supuesto. Solo cansado. Nada del otro mundo». La respuesta pareció satisfactoria a Clara, que se limitó a asentir y apartar la mirada. André la observó en silencio. Estaba preciosa, como siempre. El pelo suelto le caía sobre los hombros, sus finos dedos jugaban con el borde de la copa de vino. ¿Por qué sentía que ya no la conocía? Una parte de él quería agarrarla por los hombros y preguntarle qué le pasaba, pero ese no era su lugar. André no era hombre de enfrentamientos. Las semanas pasaban y la distancia entre ellos crecía casi imperceptiblemente, como una grieta en la base de un muro que al principio es solo una delgada línea, pero que con el tiempo amenaza con derribar toda la estructura. Clara continuó con sus visitas a clientes, sus reuniones en cafés con Encantó y las horas pasadas en la oficina elaborando proyectos. Todo parecía normal, pero André empezó a fijarse en pequeños detalles. Su teléfono móvil, que solía dejarse tirado por la casa, ahora estaba siempre en el bolsillo o boca abajo. Los mensajes, que antes se recibían sin preocupación, ahora se contestaban con una sonrisa contenida, un gesto rápido y algún tipo de excusa. Trabajo. Un cliente me está volviendo loca con tantos cambios. Se lo creía. O quería creerlo. André no era el tipo de hombre que duda, que crea fantasmas donde no los hay. Clara era su esposa, la mujer con la que había compartido años de confianza y amor. Pero ese nudo en el pecho no podía seguir ignorándolo. Una tarde, André salió temprano del trabajo. Su cabeza latía con la necesidad de alejarse de las hojas de cálculo y las reuniones. En lugar de conducir directamente a casa, decidió parar en una cafetería cercana. La idea era sencilla: tomar un capuchino, sentarse unos minutos y despejarse. El local estaba lleno, el ruido de las conversaciones se mezclaba con el de la máquina de café. Fue entonces cuando la vio. Clara estaba sentada en una mesa cerca de la ventana. Se reía. Era aquella risa ligera, la misma que una vez le había enamorado perdidamente. Pero la sonrisa no era para él. Sentado frente a ella había un hombre desconocido, elegante, de barba bien recortada y mirada segura. Su postura era demasiado cercana, demasiado íntima para ser solo trabajo o amistad. Las manos de ella descansaban sobre la mesa, cerca de las de él, y en un momento que André nunca olvidaría, el hombre le tocó suavemente los dedos, como si el gesto fuera natural, corriente. André se quedó helado. La visión le golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándole sin aliento. No sabía qué hacer. Una parte de él quería saltar, gritar, pedir explicaciones, pero sus pies no se movían. Permaneció quieto, observando la escena como un espectador invisible de su propia vida. Clara seguía riendo, los ojos le brillaban como hacía tiempo que no veía. Parecía feliz. Pero no era él.
El café se enfrió en sus manos y Andrés salió del local sin que nadie se diera cuenta. Condujo sin rumbo, su mente daba vueltas entre imágenes inconexas. Cada detalle de aquel encuentro se repetía en su cabeza como una película ininterrumpida, las manos, el contacto, la risa. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había podido estar tan ciego? Cuando llegó a casa, el silencio habitual le pareció más pesado. Clara aún no había vuelto. Andrés se sentó en el sillón del salón, mirando el vacío. El reloj de pared marcaba las horas, cada segundo resonaba en su cabeza. Intentó encontrar una excusa, una explicación plausible para lo que había visto. Tal vez era un cliente, tal vez solo era amistad. Pero la imagen del contacto, ese contacto suave e íntimo, no le dejaba en paz. Cuando Clara entró por la puerta unas horas más tarde, parecía despreocupada, casi radiante. ¿Hoy llegas temprano?, preguntó, dejando el bolso en el sofá. André la miró, estudiando cada detalle de su rostro. ¿Había algo diferente en su expresión? ¿Algún sentimiento de culpa? ¿Alguna señal? Me dolía la cabeza. Decidí venir antes. Clara se limitó a asentir, acercándose a él para dejarle un rápido beso en la frente. El olor de su perfume, que tanto le gustaba, parecía ahora empalagoso. Andrés cerró los ojos un momento, intentando contener la oleada de rabia y tristeza que le invadía. Durante los días siguientes, miró a Clara con otros ojos. Cada vez que ella se marchaba, cada mensaje en su móvil, cada sonrisa lejana parecían una pieza más del puzzle que él no quería recomponer. Hasta que, finalmente, tomó la decisión de confirmar sus sospechas. El viernes siguiente, André le dijo que tenía que viajar por trabajo. Era mentira, pero necesitaba averiguar la verdad. Esa tarde, se quedó en su coche, a unas manzanas de casa, mirando las luces encendidas del salón. El reloj avanzaba lentamente y entonces la vio salir. Clara estaba preciosa, con un vestido azul que él reconoció como uno de sus favoritos. Subió a su coche y se dirigió al centro de la ciudad. André la siguió, con el corazón palpitante y las manos sudorosas sobre el volante. Se sentía como un detective de película barata, pero la verdad era que necesitaba la certeza que tanto temía. Cuando Clara se detuvo frente a un restaurante de lujo, André aparcó al otro lado de la calle. La vio salir del coche y ser recibida por el mismo hombre que había visto en el café. Se abrazaron. No un abrazo amistoso, sino algo más largo, más íntimo. André se quedó allí, observando la escena con ojos ardientes. No necesitaba más pruebas. La traición estaba allí, delante de él. Una parte de él quería entrar en el restaurante y enfrentarse a ellos, pero otra parte, la más tranquila y racional, le decía que aquel momento era suyo. Que Clara estaba lejos, muy lejos de él, que cualquier intento de traerla de vuelta sería en vano. Aquella noche volvió a casa como un hombre derrotado. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, pero lo peor estaba aún por llegar. Porque, en el fondo, Andrés sabía que aquello no era más que el principio. Había algo más, algo que aún no sabía, pero que estaba esperando a ser revelado. La verdad estaba ahí, como una sombra acechante, lista para transformar sus vidas en algo irreconocible. Clara llegó tarde a casa, pero no encontró a André esperándola. Ya estaba en la cama, o al menos fingía estarlo. Ella entró tranquilamente en la habitación, se quitó los zapatos y se tumbó a su lado, como si no hubiera pasado nada. André mantuvo los ojos cerrados, el pecho apretado, y se prometió en silencio que la historia no acabaría así. Las piezas se movían. Y lo que vino después de aquella noche lo cambiaría todo. André se despertó temprano aquella mañana. El cielo exterior tenía un tono grisáceo, como si el propio día anticipara la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. Se levantó en silencio, sin mirar hacia el lado donde Clara seguía durmiendo profundamente, con el rostro sereno en medio del caos que él sabía que estaba a punto de estallar. Cada movimiento suyo, cada paso sobre el suelo de madera del dormitorio parecía resonar más fuerte de lo habitual, como si toda la casa se diera cuenta de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. En el despacho improvisado junto al dormitorio, Andrés se quedó quieto un momento, mirando los documentos sobre la mesa, el teléfono a su lado. El corazón le latía más deprisa.
Había descubierto algo que le había consumido por completo en los últimos días, algo que hacía de la traición de Clara una herida aún más profunda. No solo le había traicionado. Estaba al lado de aquel hombre por una razón que él nunca habría imaginado. Todo empezó con una llamada que André había recibido del banco 3 días antes. Un movimiento sospechoso en su cuenta común. André, tan meticuloso como siempre, nunca dejaba que el dinero desapareciera sin explicación. En aquella llamada, le informaron de un gran reintegro y de una transferencia realizada por Clara a una cuenta desconocida. Esto le hizo sospechar que había algo mucho más grande detrás de la traición. Clara no parecía el tipo de persona que manipularía sus finanzas sin motivo. La duda le corroía por dentro. Así que André pasó a la acción. Se dirigió a un conocido de la empresa que trabajaba en el sector de la investigación privada. Una petición discreta, solo para saber a dónde iba el dinero. La respuesta fue un puñetazo en el estómago. El hombre con el que Clara salía, Lucas, no era solo un amante. Era alguien del pasado de Clara, alguien que André no sabía que existía, y la verdad estaba a punto de ser revelada. Aquella mañana, André decidió que no esperaría más. No podía seguir durmiendo a su lado sin conocer el alcance de la mentira que los envolvía. Necesitaba enfrentarse a ella. Necesitaba oír de su boca lo que realmente estaba pasando. Clara bajó poco después, todavía en pijama, despreocupada, con una taza de café en las manos. La mirada de André la siguió hasta la mesa de la cocina. Ella notó el silencio incómodo, la forma en que él la miraba, quieto, demasiado serio para ser una mañana cualquiera. ¿Estás bien? Llevas actuando de forma extraña desde ayer. Su voz era ligera, pero había un rastro de nerviosismo. André respiró hondo, sintiendo que la rabia y el dolor subían a la superficie. No quería gritar, pero sabía que no podía ser una conversación tranquila. Ya no. Siéntate, Clara. Tenemos que hablar. Ella dejó de beber su café, mirándolo, tratando de leer algo en su rostro. Lentamente, acercó una silla y se sentó. ¿Qué pasa? Andrés se quedó mirándola un momento, estudiando cada detalle de aquel rostro tan familiar, pero ahora tan distante. Cuando por fin habló, su voz sonó firme, cargada de una frialdad que nunca antes había empleado con ella. ¿Quién es Lucas? El silencio que siguió fue como un peso aplastando la habitación. Clara parpadeó varias veces, como si tratara de asimilar lo que acababa de oír. Poco a poco se le fue quitando el color de la cara y, por un momento, no dijo nada. André, empezó, pero él la interrumpió. Quiero la verdad. Toda la verdad. Ya sé lo que estás haciendo, ya sé que es más que un amante. Lo que quiero oír ahora es tu versión, Clara. La verdad que pensabas que nunca saldría a la luz. Dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Sus ojos buscaron en la cara de él algo, un resquicio, una oportunidad de escapar, pero no había nada. Estaba decidido. Clara sabía que era el fin de las mentiras. Le conocí hace muchos años, antes de conocernos. Empezó, su voz débil, casi un susurro. Lucas era importante para mí. En ese momento, era solo un chico que quería salir del país, construir una nueva vida. Tuvimos algo, pero nunca fue una relación seria. André permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. Sus ojos no se apartaban de los de ella. ¿Y qué es él para ti ahora, Clara? Ha vuelto. Hace unos meses vino a verme. Me dijo que tenía problemas, que necesitaba dinero para resolver problemas con gente a la que debía. Al principio, solo quería ayudar. Me convenció de que era temporal, que sería el último favor que me pediría. Andrés sintió que su ira crecía, cada palabra de ella como combustible para un fuego a punto de consumirlo por completo. ¿Y pensaste que ocultármelo era la mejor opción? ¿Qué mentir, que sacar el dinero de nuestra cuenta, era la forma correcta de resolver esto? Clara intentó levantarse, pero él la interrumpió con la mirada. Continúa. Cuéntame el resto. Bajó la cabeza, las lágrimas empezaban a correr por su rostro. Clara no pudo ocultarlas por más tiempo. Me involucré más de lo que debía, André. Quería que se fuera,
pero empezó a chantajearme. Me dijo que te contaría cosas de mí, del pasado, cosas que yo no quería que supieras. Cedí. No por amor, no porque quisiera estar con él, sino porque tenía miedo. André permaneció en silencio. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Lucas no era solo un amante, no era solo alguien que Clara había elegido para traicionar su matrimonio. Era un fantasma de su pasado, alguien a quien había intentado alejar, pero que había vuelto para destruir todo lo que habían construido juntos. Así que elegiste mentir. Elegiste engañarme. ¿Crees que eso justifica lo que hiciste? ¿Que el miedo lo borra todo? Clara empezó a sollozar. Le temblaban los hombros y se tapaba la cara con las manos. Sabía que no había forma de justificarlo. No había forma de borrarlo. André, por su parte, sintió el peso de la traición como nunca había imaginado. No era solo el acto físico, no era solo la presencia de otro hombre. Era la mentira. La confianza que se había roto en 1000 pedazos. Te amé, Clara. Te di todo lo que pude. Y elegiste destruir todo eso por un hombre que no vale nada. Ella levantó la cara, con los ojos rojos e hinchados, e intentó hablar entre sollozos. Nunca quise hacerte daño, André. Me perdí. No sabía cómo salir de eso. Se apartó de ella, se acercó a la ventana y miró el mundo exterior. Era como si todo se desmoronara a su alrededor, pero fuera, la vida seguía. Los coches pasaban, la gente seguía su rutina, ajena al huracán que destruía su mundo. André se giró lentamente y la miró por última vez. Ahora sé quién eres, Clara. Y nunca volveré a mirarte de la misma manera. Ella no respondió. No había nada más que decir. El silencio entre ellos era ensordecedor, llenado solo por el sonido de un corazón roto y una verdad que nunca podría deshacerse. Y en ese momento, André se dio cuenta de que su secreto era solo el principio. Había algo más, algo que aún no se había revelado. Y cuando todo salió a la luz, supo que nada volvería a ser lo mismo. Aquella mañana, André no volvió a mirar a Clara. Después del enfrentamiento en la cocina, salió de casa sin decir a dónde iba. El portazo hizo temblar las paredes, como si la casa sufriera también el peso de las palabras no dichas. Fuera, el día seguía nublado, con una brisa fría que parecía calar hasta los huesos. André se dirigió a su coche, se sentó en el asiento del conductor y respiró hondo. El vacío en su interior parecía mayor que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. La traición había sido dolorosa, pero el peso del chantaje, de la mentira acumulada por miedo, lo empeoraba todo. No solo había elegido a otro hombre, sino que lo había utilizado como escudo para algo que él ni siquiera podía comprender del todo. André condujo sin rumbo durante un rato, con las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera, pero sin ver realmente lo que tenía delante. Su mente daba vueltas, intentando conectar cada pieza del rompecabezas. Lucas. El chantaje. El dinero robado sin previo aviso. ¿Qué más se había ocultado? ¿Qué eran esas cosas del pasado que Clara no quería que supiera? Aparcó en un aparcamiento pequeño y apartado, donde los árboles secos parecían tan desolados como él. Sentado en el banco, con las manos apoyadas en la cara, dejó caer la primera lágrima. Era un dolor silencioso, algo que nunca había imaginado que sentiría. Horas más tarde, regresó a casa. El reloj marcaba casi las 5 de la tarde cuando André giró la llave en la cerradura. La habitación estaba en silencio, pero él sabía que Clara seguía allí. Apareció al final de la escalera, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos e hinchados. Llevaba una expresión de cansancio y culpabilidad, como si no hubiera dormido ni salido de la habitación desde que él se había marchado. Cuando ella bajó lentamente, deteniéndose a pocos metros de él, el silencio entre ambos se hizo casi insoportable. «Tenemos que terminar esta conversación, André». Él asintió, sin decir palabra, y entró en el salón. Se sentó en el sillón de cuero, mientras Clara permanecía de pie, como si no mereciera el derecho a ocupar el mismo espacio que él. ¿Qué más no me has contado, Clara? Si hay algo más, ahora es el momento. André rompió el silencio, con voz firme,
pero sin la misma rabia de antes. Era un tono de resignación, de hombre cansado de descubrir secretos en dosis demasiado pequeñas. Clara tragó saliva y sintió que le sudaban las manos. Sus ojos buscaron en el suelo, como si la verdad estuviera allí, oculta entre las baldosas. Nunca quise llegar a esto, André. Te juro que no. Respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que no había forma fácil de explicarlo. Hace muchos años, antes de conocernos, Lucas y yo, éramos íntimos. Pero él se involucró en algo peligroso. Deudas con la gente equivocada. Yo lo ayudé, aunque sabía que estaba mal. Hice cosas de las que me arrepiento hasta hoy. André frunció el ceño, su mente seguía intentando seguir lo que ella decía. ¿Qué quieres decir con hice cosas? ¿Qué tipo de cosas, Clara? Finalmente se sentó en el sofá, frente a él, con los ojos llorosos. En aquel momento estaba enamorada de él. Necesitaba huir del país, escapar de esa gente que le amenazaba. Me pidió que sacara dinero de una cuenta en la que yo trabajaba, un cliente de la empresa. Lo hice, sin pensar en las consecuencias. Solo después me di cuenta de lo que había hecho. Él se fue y yo me quedé a pagar el precio. El cliente se enteró del robo, pero nunca supo que había sido yo. Lucas desapareció, dejándolo todo atrás. El caso se cerró porque asumió la culpa en una carta y desapareció del mapa. Andrés sintió un escalofrío. No era solo una traición física. Clara tenía secretos que él nunca habría imaginado, secretos que implicaban crímenes y consecuencias. La mujer que tenía delante no era la misma que creía conocer. Y ahora ha vuelto. Murmuró André, más para sí mismo que para ella. Sí. Clara respondió, con voz casi inaudible. Volvió y me buscó, amenazándome con contármelo todo. Dijo que tenía pruebas de que yo estaba implicada en el desfalco, incluso después de tantos años. Dijo que si no le ayudaba, te lo diría a ti y a la policía. Y, André, yo, tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de perderlo todo. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de André. Se levantó bruscamente, alejándose de ella. Cada palabra era como una cuchilla que cortaba su confianza en pedazos aún más pequeños. Se pasó la mano por la cara, intentando pensar con claridad, pero todo parecía borroso. Así que dejaste que ese hombre volviera a tu vida. Me mentiste, te llevaste nuestro dinero y seguías esperando que nunca lo descubriera. Clara, ¿te diste cuenta de lo que estabas haciendo? Ella empezó a llorar, pero él ya no sintió pena. Ahora no. No sabía qué hacer. No lo entenderías, André. Estaba atrapada en algo que escapaba a mi control. André se acercó a ella, con los ojos firmes, la voz baja y controlada, no me diste la oportunidad de entender. Lo hiciste por tu cuenta, Clara. Me sacaste de la ecuación. Podría haberte ayudado. Podríamos haber afrontado esto juntos, pero elegiste mentir. Elegiste a ese hombre, a esa basura, antes que a mí. Ella sollozaba, cubriéndose la cara con las manos, pero André no podía seguir mirándola. Se acercó a la ventana y respiró hondo. La rabia se mezclaba ahora con una profunda tristeza, como si una parte de él se estuviera muriendo. El peso de aquella revelación era demasiado. Clara ya no era la misma mujer que había amado durante tantos años. Todo lo que había sabido de ella parecía haberse hecho añicos ante sus ojos. Solo quería protegerte, murmuró entre lágrimas. André se volvió lentamente, con la voz fría como el hielo, no me protegiste de nada, Clara. Lo destruiste todo. El silencio que siguió fue asfixiante. Clara siguió llorando mientras André se alejaba una vez más. Sabía que no podía seguir allí. No en aquella casa, no en aquel momento. Voy a salir. Cuando vuelva, espero que hayas decidido qué vas a hacer con tu vida. Clara levantó la cara, asustada. André, por favor, no lo hagas. No te vayas. Él no contestó. Cogió las llaves de la mesa y salió por la puerta sin mirar atrás. Clara corrió hacia la ventana, viendo cómo su coche desaparecía calle abajo,
mientras sentía que todo lo que quedaba entre ellos se desvanecía como el humo. Fuera, André volvía a conducir sin rumbo, pero ahora sentía que no solo había perdido la confianza, sino también los cimientos de su vida. La mujer a la que amaba lo había destruido todo, no solo con su traición, sino con los secretos que decidió ocultar, aun sabiendo que les costaría todo lo que tenían. Sabía que nada volvería a ser lo mismo. Y cuando por fin detuvo el coche en una calle desierta, sintió que una lágrima silenciosa corría por su mejilla. El hombre que había sido hasta entonces había desaparecido. Y en el vacío que quedaba, se prometió a sí mismo que encontraría una salida. Aunque tuviera que rehacer su vida solo. André detuvo el coche en el arcén de una carretera vacía, donde el silencio era casi absoluto. El motor apagado, el sonido del viento golpeando contra los árboles y su propia respiración pesada eran todo lo que llenaba el espacio. La escena con Clara se repetía en su mente, como un eco interminable que no podía silenciar. Cada palabra de ella, cada lágrima y cada intento desesperado de justificarse se arremolinaban en su cabeza, mezclándose con la imagen del hombre que ella había mencionado. Lucas. ¿Por qué no había confiado en él? ¿Por qué había elegido cargar sola con ese peso, arrastrándolos a un abismo de mentiras? André no sabía qué le dolía más, si la traición física, que ya era una herida profunda de por sí, o la revelación de los secretos, de las decisiones que ella había tomado sin él, que ahora salían a la luz con una fuerza devastadora. Ya no existía la Clara que él creía conocer. Ya no existía el matrimonio sólido que creía inquebrantable. Apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos por un momento. Las lágrimas, que había estado conteniendo durante todo el día, empezaron a escaparse lentamente. Un hombre no debe llorar, decían. Pero Andrés sintió que, en aquel momento, era imposible evitarlo. Era como si todo el dolor de años de confianza rota saliera por fin a la superficie y él no tuviera fuerzas para contenerlo. El cielo empezaba a oscurecerse cuando Andrés regresó a casa. El silencio en la habitación era casi fantasmal. Clara ya no estaba en el salón, la casa parecía vacía, pero él sabía que ella estaba allí, escondida en algún rincón, esperando a que él subiera o tal vez escapara de la realidad durante unas horas más. Caminó despacio hasta el estudio, donde el aroma de su perfume aún flotaba en el aire. Se sentó en la silla y se quedó mirando las fotos enmarcadas de la estantería. Clara y él en su aniversario de boda, los dos sonriendo al atardecer. Otras fotos desperdigadas mostraban viajes, momentos sencillos, la vida de una pareja que, a ojos de cualquiera, era perfecta. Todo mentira, murmuró para sí, como si necesitara repetirlo para entenderlo. Clara apareció en la puerta del despacho algún tiempo después. Iba vestida con una sudadera y el pelo recogido, el rostro aún demacrado, las marcas del llanto evidentes en su expresión. Lo observó durante unos segundos, detenidamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera quebrarlo aún más. André. Él no respondió inmediatamente. Siguió mirando las fotos, como esperando que le dieran una respuesta que no tenía. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó, con la voz baja pero llena de dolor. ¿Por qué no fuiste a por el hombre al que elegiste proteger con todo esto? Clara entró lentamente en el despacho y se detuvo a unos pasos de él. Porque él no significa nada, André. Nunca significó nada. Cometí un error. Me perdí a mí misma, y lo que hice fue imperdonable, pero no quiero perderte a ti. Sé que no merezco tu perdón, pero, su voz vaciló, las lágrimas volvieron. Te quiero. Siempre te he querido. Andrés soltó una carcajada amarga, pasándose la mano por la cara, agotado. ¿Amor? ¿Llamas a eso amor, Clara? Mentirme, quedarte con nuestro dinero, hacerme creer que estábamos bien mientras alimentabas el pasado que volvió para destruirnos. ¿Eso es amor? Clara se arrodilló frente a él, cogiéndole las manos. Por favor, André. Tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que no volvieras a mirarme de la misma manera si sabías lo que había hecho. Él apartó las manos, retrocediendo como si su tacto quemara. Ya me has perdido, Clara. En el momento en que me mentiste, en el momento en que decidiste tomar cartas en el asunto. ¿Creías que era débil? ¿Que no podía ayudarte? ¿Que la única solución era correr hacia él y volver a ser lo que eras en el pasado?
Se derrumbó llorando, sentada en el suelo del despacho, con la cara cubierta por las manos. André la observó, pero no sintió compasión. Ya no. No era el mismo tipo de tristeza que él conocía. Era otro tipo de tristeza, el luto por algo que sabía que nunca podría reconstruirse. André pasó los días siguientes distante, ausente incluso cuando estaba en casa. Apenas se hablaban. Salía temprano para ir a trabajar y volvía tarde, evitando encontrarse con ella el tiempo suficiente para que pudieran volver a hablar. Clara, por su parte, caminaba por la casa como una sombra, tratando de mantenerse ocupada, pero hundiéndose cada vez más en su propia culpa. Todo lo que veía, el salón, el dormitorio, los cuadros de la pared, le recordaba lo que había destruido. Esa semana, André concertó una cita con su abogado. Sabía que, aunque no había tomado una decisión definitiva, necesitaba prepararse. El abogado le explicó todas las opciones, los posibles resultados del divorcio, pero André apenas podía concentrarse. Era como si estuviera viendo su propia vida desde fuera, una historia que ya no parecía suya. Cuando volvió a casa aquella noche, encontró a Clara en la cocina. Por primera vez en días, parecía más tranquila, como si tuviera algo que decir. André dejó las llaves sobre la encimera y se quedó mirándola. ¿Y ahora qué?, preguntó, el cansancio evidente en su voz. Clara respiró hondo y le miró a los ojos. He ido a por él. André frunció el ceño, sorprendido. ¿Lucas? Sí. Ella asintió, con voz firme. Fui a por él para acabar con esto de una vez por todas. Para decirle que ya no tiene ningún poder sobre mí, ni sobre ti, ni sobre nuestro pasado. André se cruzó de brazos, esperando a que ella continuara. ¿Y qué te dijo? Nada. Porque ya no puede decir nada. El silencio se apoderó de la habitación, pesado e intrigante. André la miró, intentando comprender qué significaban aquellas palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con más firmeza. Clara bajó los ojos un momento antes de contestar. Lo encontraron muerto. Hace 2 días. Una sobredosis, según me han dicho. André sintió que el suelo volvía a temblar. Lucas, el hombre que había sido la clave de todo, ya no estaba. El caos que había traído a sus vidas se había disipado tan rápido como había empezado. André sintió que algo extraño le recorría el pecho, no alivio, sino un vacío aún mayor. No había esperado aquel desenlace y, sin embargo, allí estaba, definitivo, incuestionable. Clara continuó, pensé que debía saberlo. Pensé que, quizá podría significar algo para nosotros. André la miró, a la mujer que había amado durante tanto tiempo, y se dio cuenta de que Lucas nunca había sido el problema. Él solo era el detonante de algo que llevaba mucho tiempo roto. No había muerte, secreto o chantaje que pudiera borrar lo que había ocurrido entre ellos. No había más, nosotros. Eso no cambia nada, Clara. André respondió finalmente, con voz fría y distante. Lo que hiciste, lo que ocultaste, nada de eso desaparece solo porque él se haya ido. Ella asintió lentamente, las lágrimas volvían a fluir en silencio. Lo sé. André se dio la vuelta y se dirigió al salón, dejándola sola en la cocina. Se sentó en el sofá y se quedó allí, mirando a la nada, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Clara sabía que, aunque él siguiera allí físicamente, algo en su interior se había ido para siempre. Y en aquel silencio que flotaba entre los dos, André se dio cuenta de que el desenlace de aquella historia estaba aún por llegar. André pasó semanas en aquella casa, conviviendo con un silencio casi insoportable. Clara seguía allí, pero no había diálogo entre ellos. Eran 2 extraños compartiendo el mismo techo, moviéndose como sombras que evitaban encontrarse en los pasillos. Ella intentaba entablar conversación de vez en cuando, pero André no podía oír su voz sin sentir que una oleada de amargura le inundaba. El vacío entre ellos se había vuelto definitivo, imposible de llenar. No importaba cuántas lágrimas derramara o cuántas disculpas intentara ofrecer. Clara, por su parte, pasaba los días intentando aferrarse a una esperanza que ni siquiera ella creía ya que existiera. Intentaba seguir con su vida, ocupándose del trabajo, de proyectos que le exigían una concentración que nunca llegaba.
Siempre pensaba en André, en las noches en vela en las que oía el ruido de sus pasos en el piso de arriba, o el débil crujido de la puerta cuando salía por la mañana sin mirarla siquiera. El peor castigo no eran los gritos ni los enfrentamientos, sino aquella fría indiferencia, el silencio sepulcral de quien ha renunciado a luchar. El día en que André decidió marcharse fue uno de los más duros. Clara estaba en el salón, sentada en el mismo sofá donde habían compartido tantas risas, donde habían planeado viajes y hablado de tonterías cotidianas. Bajó las escaleras con una maleta en la mano, la expresión seria y decidida. Ella se levantó inmediatamente, con los ojos llenos de lágrimas, como si aún pudiera detenerle. Por favor, André. No lo hagas. No te vayas así. Él se detuvo un momento, pero no la miró directamente. Respiró hondo y contestó con voz tranquila pero sin emoción. No puedo quedarme aquí más tiempo, Clara. No después de todo. Sé que cometí un error, pero podemos intentar reconstruirnos. Puede llevar un tiempo, pero estoy dispuesta a todo. André por fin la miró. Había cansancio en sus ojos, como si años de desgaste se hubieran condensado en una sola mirada. A veces, Clara, ya no hay nada que reconstruir. Hay cosas que se rompen para siempre. Ella cayó de rodillas, llorando en silencio, mientras él cruzaba la puerta y abandonaba la casa. Aquella casa que, a pesar de toda su belleza y comodidad, ahora parecía vacía, fría, sin vida. Clara se quedó allí, inmóvil, con las manos apretándole la cara, como si pudiera evitar que el dolor se le escapara. André siguió adelante, pero los primeros días fueron difíciles. Alquiló un pequeño piso provisional, donde cada rincón le parecía extraño e impersonal. Por la noche, el silencio le molestaba tanto como el que compartía con Clara, pero esta vez era el silencio de su propia soledad. Intentaba distraerse con el trabajo, lidiando con reuniones, hojas de cálculo y llamadas telefónicas, pero la imagen de ella seguía asomando en su mente. No era fácil borrar los años que habían compartido, ni los recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Una tarde, de vuelta del trabajo, André se detuvo en un pequeño café. No tenía un motivo concreto, solo sentía que necesitaba sentarse, tomar un café caliente y respirar un momento. Fue allí donde conoció a Mariana, una mujer que, en apenas unos minutos de conversación, le aportó una sensación de ligereza que hacía mucho tiempo que no sentía. Mariana era sonriente, sencilla y tenía una mirada sincera que André no esperaba encontrar. Charlaron de trivialidades, el tiempo, el café, los libros, pero de algún modo aquellas palabras distendidas bastaron para hacerle comprender que aún había vida más allá del dolor. Que con el tiempo podría reconstruir algo nuevo. Mientras André daba los primeros pasos hacia una nueva vida, Clara se sumía en una espiral de arrepentimiento y soledad. La culpa la consumía, y la ausencia de André hacía que todas las habitaciones de la casa parecieran más asfixiantes. Dejó de aceptar proyectos, se aisló de amigos y familiares, como si el mundo entero estuviera fuera de su alcance. Por la noche, el silencio en la casa era ensordecedor, y los fantasmas del pasado parecían danzar a su alrededor, recordándole cada error, cada decisión que la había traído hasta aquí. Los días se alargaban, y fue en una tarde lluviosa cuando Clara tomó por fin una decisión. Buscó a un terapeuta, alguien que pudiera ayudarla a entender no solo sus decisiones, sino también el vacío que había en su interior y que la había llevado a refugiarse en el pasado. Por primera vez en mucho tiempo, Clara empezó a enfrentarse a sí misma, a mirarse al espejo y ver la verdad que había evitado durante años. Sabía que nunca recuperaría a André, pero tal vez, con el tiempo, podría perdonarse a sí misma y encontrar la manera de empezar de nuevo. André, por su parte, encontraba consuelo en las pequeñas cosas. Las conversaciones con Mariana se hicieron más frecuentes y, poco a poco, se dio cuenta de que volvía a permitirse sonreír. Ella no intentaba curarle, no le hacía preguntas incómodas. Simplemente estaba allí, presente, con su sencillez y sinceridad. Una tarde tranquila, mientras paseaban por un parque, Mariana le miró y le dijo, a veces las cosas malas ocurren para dejar sitio a algo mejor, André. Él se detuvo un momento, reflexionando sobre aquellas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser verdad. El pasado seguía siendo una herida abierta, pero junto a ella, empezaba a ver la posibilidad de sanar. En cuanto a Clara, los meses siguientes los pasó reconstruyéndose en soledad.
Vendió la casa en la que vivían y se mudó a un piso más pequeño, sencillo pero acogedor. Aprendió a vivir con las consecuencias de sus decisiones y a lidiar con su soledad, convirtiéndola en un proceso de autoconocimiento. Poco a poco, volvió a trabajar, redescubrió placeres olvidados y empezó a construir una vida independiente, sin depender de nadie más que de sí misma. Lucas, el hombre que había sido el catalizador de todo, desapareció como una sombra, llevándose consigo los recuerdos del pasado y los secretos que destruyeron un matrimonio. Su muerte había cerrado un ciclo, pero no borrado las cicatrices que dejó tras de sí. André y Clara no volvieron a verse. En algún momento, él supo que ella estaba bien, que había encontrado la manera de seguir adelante. Y él también. Años después, sentado en un banco de la plaza con Mariana a su lado, viendo a los niños jugar y las hojas caer de los árboles, se dio cuenta de que el destino, por cruel que fuera, le había dado una segunda oportunidad. Andrés sonrió, sintiendo una paz que nunca había creído posible. De alguna manera, la vida había encontrado la forma de seguir adelante. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para seguir más historias impactantes como esta. Recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición. Las historias que aquí se cuentan son ficticias y pretenden mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden transformar vidas enteras. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.